No. El exceso de hierro por sí solo no conduce a la anemia. El problema es cuando tenemos cortocircuitos en la utilización del hierro que impide y generamos una anemia, pero tenemos anemias de procesos crónicos, inflamatorios, y el hierro queda acumulado en algún lugar. Pero el solo balance de deficiencia o sobrecarga de hierro, solo como balance, por sí solo no produce anemia, pero genera un factor de riesgo de aprovechamiento de otras situaciones. De hecho, ferritinas elevadas, por arriba de 800 y por arriba de 1000 en los trasplantes de médula, y en la mayoría de las patologías crónicas, son de alto riesgo de muerte del paciente. Y un dato que viene al tema de la morcilla, que lo digo, pero ya no en chiste, sino en serio. Cuando hicimos las primeras ferritinas en la Argentina, estoy hablando del 78, 79, cuanto bicho caminaba le hacíamos ferritinas, a ver, para sacar experiencia. Y se nos ocurrió, estamos hablando de años de metales pesados, y no de hierro, sino de plomo. Se nos ocurrió mágicamente ir a demostrar que había problemas carenciales en una escuela de la zona de Mataderos, y pedimos permiso a un director y fuimos a sacar sangre a los chicos para ver las ferritinas y mostrar que no comían bien, que había anemia. ¿Cómo fallamos? ¿Cómo nos equivocamos? Nos llevamos la sorpresa que ninguno tenía deficiencia de hierro, ninguno tenía ferritinas bajas, y después, cuando fuimos a hablar con el director, dice, pero los chicos comen morcilla una vez a la semana que me regalan del frigorífico de acá a la cerca. Cualquier causa que impida que el hierro entre al glóbulo, o porque el hierro no está, o porque las cadenas de globina no están y tenés una hemoglobinopatía, o tenés un trastorno en la utilización del hierro por otras vías, que es menos común, pero lo clásico, hipocrómica y microcítica, o es deficiencia de hierro o es una hemoglobinopatía. Lo que hay que ver es si el RDW o el ADE lo tenés muy expandido, lo más probable es que sea una deficiencia de hierro, porque estás hablando de poblaciones heterogéneas de glóbulos, porque la deficiencia de hierro fluctúa según la oportunidad de comer o no comer. Pero si es hemoglobinopatía va a ser absolutamente homogénea porque es genéticamente determinado, eso es lo clásico. Pero, digamos, es una apreciación diagnóstica. Ahora, si le haces ferritina, ya tenés la diferenciación. Si haces por ciento de saturación de transferrina, tenés la diferenciación. Y si le haces reticulocitos, ¿cómo te va a dar? ¿Cómo te va a dar la talasemia, los reticulocitos, si tiene cuadro hemolítico? ¿Y cómo te va a dar una deficiencia de hierro los reticulocitos? Uno te va a dar alto y otro te va a dar bajo. ¿Sí? El asado después. Bueno, seguimos con el otro tema entonces. Doctor, ¿quiere contarnos de la Fundación Investigar también? Bueno, sí. La Fundación es una entidad, tiene no muchos años, que está basada en el desarrollo de proyectos de investigación dirigidos a la farmacogenética. Y centraliza en este momento el grueso de su trabajo en el desarrollo que ya existe de drogas target dirigidas para el tratamiento del cáncer, pero que la decisión de qué droga hay que usar depende del estudio de mutaciones específicas.
dado que celularmente un mismo tumor puede tener o no determinadas mutaciones y morfológicamente no lo podemos distinguir. Y darle la droga adecuada es la vida o la muerte del paciente. Igual, digamos, hablando en términos reales, lo que estamos haciendo es prolongando la sobrevida unos años más, pero en otros casos estamos precipitando su muerte más temprana, si nos equivocamos de droga. Para eso necesitamos la detección de marcadores específicos que son moleculares. Entonces, hoy esto ya se hace, forma parte de protocolos no de investigación, sino de decisión terapéutica internacionalmente avalado, y cada vez están apareciendo más drogas nuevas, target dirigidas, y más marcadores nuevos necesarios de ser detectados desde el punto de vista de genético molecular. Entonces, la Fundación ha desarrollado toda una campaña para llevar esto adelante, y armó un laboratorio de genética molecular donde hoy se procesan realmente grandes cantidades de muestras de biopsias de tumores, que inmediatamente se entrega el resultado y se decide la terapéutica correcta. Tumores de pulmón, de colon, de mama, los que hagan falta. Pero también está vinculado a estudios de farmacocinética y lo primero mencioné es de farmacogenética. Y después de otros mecanismos farmacogenéticos vinculados a la capacidad de metabolización o excreción de las drogas y el impacto farmacocinético, es decir, el monitoreo de drogas, de lo que vamos a hablar ahora. Y de ahí viene todo un poco también mi relación con esta fundación. Es decir, salirnos del análisis clínico común para ir a lo que hoy se llama teragnostic. Herramientas diagnósticas que son imprescindibles para la terapéutica, como llave para la indicación terapéutica. ¿Sí? Ese es un poco el fundamento de la fundación. Cuando estábamos llegando al laboratorio, estábamos conversando de esto y parece es la medicina del futuro, pero en realidad es la medicina del futuro que está hoy, que ya la tenemos en Argentina. Sí, sí, y por suerte ya existe. No somos los únicos, pero bueno, el laboratorio ha crecido muchísimo y tiene prácticamente la mayoría de las biopsias de todos estos tumores está llegando allí en este momento. Bueno, vamos a hablar de monitoreo de drogas, particularmente anticonvulsivantes y mecanismos de farmacoresistencia en epilepsia. En primer lugar, cuando administramos un fármaco, el que sea, para la enfermedad correspondiente, en realidad no sabemos a ciencia cierta si estamos atacando simplemente los síntomas. Bueno, a veces lo sabemos, tenemos fiebre y damos un antipirético, fantástico, pero no la causa. A lo mejor debiéramos estar tomando un antibiótico. O estamos atacando la etiología. O como muchas veces hacemos terapéuticas de prevención, como las aspirinas todos los días, para evitar los fenómenos trombóticos, etc. O los riesgos de lo que sea. Tenemos muchas situaciones, podemos decidir. De lo que seguro no sabemos es cuál es la tasa de eficacia de esos tratamientos. O, visto al revés, cuántos pacientes van a responder adecuadamente a esos tratamientos. ¿Y qué factores gobiernan esa capacidad de respuesta? En particular con la epilepsia, el problema se agrava porque todavía no se sabe qué es la epilepsia. Me van a decir, ¿cómo que no? Convulsiones, sí, fantástico. No me pego un palo en la cabeza y tengo convulsiones, eso no es epilepsia. Pero no importa, supongamos que sabemos qué es, porque la propia Liga Internacional de la Epilepsia está haciendo consultas cada 2 o 3 años, y la última se está cerrando este año, que por favor todos los socios internacionalmente aportemos una idea de qué es para nosotros la epilepsia, porque todavía no se sabe qué es. Son definiciones clínicas. Sí, fantástico, pero ¿qué es? Yo hablo como bioquímico. Dígame, ¿cuál es el sustrato? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Y qué relación tiene la epilepsia con la farmacoresistencia? Bueno, en primer lugar tenemos que pensar si estamos haciendo una adecuada clasificación y según esa clasificación si estamos eligiendo la droga adecuada. Porque si no clasificamos bien y la droga no es adecuada, seguro que no va a responder, porque si yo le doy el fármaco que no corresponde, no lo voy a curar.
Ya, estamos de acuerdo. Ahora, se lo doy todo como corresponde, igual tengo farmacoresistencia en cierto porcentaje de pacientes. Entonces tengo que conocer mecanismos farmacocinéticos y farmacodinámicos y eventualmente también mecanismos farmacogenéticos que hacen a características propias del individuo más allá de los fármacos y por supuesto comorbilidades que se asocian al fenómeno epiléptico tanto hipóxicos isquémicos como inflamatorios de todo tipo. Si se aburren con la charla, pueden intentar unir todos estos puntos con 4 trazos rectos sin levantar el lápiz del papel. El que lo logre tiene premio, el doctor tiene el cheque guardado. Muy bien. ¿Qué es la epilepsia? Bueno, primera definición, todo sacado de libros, Bla, 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 bla. ¿Y qué más? Y bla, 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 y a veces en inglés y no se entiende. Bueno, la epilepsia es la tendencia a desarrollar crisis convulsivas sin ninguna causa aparente de insulto sobre el sistema nervioso. ¿Pero qué es? Entonces no sabemos lo que estamos tratando. Lo que sí podemos decir que hay un desbalance entre los agonistas excitatorios vía glutámico por excelencia, más allá que hay otros, versus su componente que lo compensa, que es el GABA, que se sintetiza a partir del glutámico y exquisitamente en el sistema nervioso central. Entonces, cuando yo tengo poco GABA y mucho glutámico, voy a tener convulsiones. Y si esto lo tengo permanentemente, como señal tengo una epilepsia. La pregunta es ¿por qué sucede esto? Los mecanismos son enormes, gigantescos, muchos y muy complejos. Pero visto en términos comunes, digamos, que si yo tengo una neurotransmisión normal con glutámico, a la carga correspondiente no produzco nada. Y si me di un palo por la cabeza y una masa de glutámicos descarga, tengo una convulsión, pero eso no es epilepsia. Epilepsia es cuando mi glutámico normal me descargó la convulsión. Porque tengo predepolarizada la membrana de la neurona. Tengo una sensibilidad a esa descarga. Es como decir el dolor. Yo me toco y no me digo nada. Me pellizco y qué sé yo. Ahora me corto, me quemo, grito. Ahora, una vez que me sensibilicé, me quemé con leche, veo la vaca y lloro. Esto es lo mismo. Alguien me bajó el umbral para generar esa descarga sin necesidad que me hayan pegado el palo por la cabeza. La pregunta es ¿quién lo hizo? No lo hizo. Alteraciones en los canales iónicos. Y sí, porque la polaridad de las membranas tiene que ver con los canales vinculados a iones. Entonces, la mayoría de las mutaciones en estos canales son síndromes epilépticos genéticamente determinados. Ninguna duda. Pero no son todas las epilepsias. Son apenas un porcentaje. Entonces, trastornos en el balance de los receptores, ya no de los canales, y también, pero tampoco explican todas las epilepsias. ¿Por qué es importante entonces el monitoreo de drogas terapéuticas? Y en este caso particular los anticonvulsivantes, porque monitorear drogas terapéuticas es todo, es antirretrovirales, es antineoplásicos, es antidepresivos, lo que se les ocurra. Vamos a hablar particularmente ahora de anticonvulsivantes, pero lo que vamos a decir es aplicable a otros temas también. Ante una respuesta farmacológica insuficiente, nula o adversa y sin problemas de calidad en el fármaco o en el cumplimiento por parte del paciente, lo que se llama compliance, lo primero que tenemos que hacer es sacar un balance si tenemos un adecuado equilibrio entre la dosis y la respuesta. Y si esto está pasando, esto se desequilibró. De alguna manera, los mecanismos farmacéuticos de liberación del fármaco que tienen que ver con la producción industrial es una cuestión y la vía de administración juega un rol, pero lo que depende del paciente y de la genética del paciente o de la concurrencia de patologías están los mecanismos de absorción, distribución, metabolización y excreción de la droga. Además de la del target terapéutico en sí mismo, que es el blanco al que yo quiero llegar, que a lo mejor está alterado ese blanco terapéutico. Y esto va a repercutir, por lo menos todas estas partes, no la del blanco terapéutico, entonces todo este sistema que se llama LADME va a repercutir en los niveles plasmáticos y la biodistribución de mi droga. O el aprovechamiento de la droga que yo doy, por la vía que la esté administrando.
De modo que si tomamos como base la administración endovenosa de cualquier droga, puedo tener variaciones según la ruta de administración y la formulación del fármaco, con distintos niveles de aprovechamiento, ya sean por vía intramuscular, oral, rectal, etc. Y según sean cápsulas, jarabes, etcétera, etcétera. Conociendo esto, elijo lo que más me conviene. Fantástico, soy inteligente, lo hago bien, se protocoliza, todo bárbaro, todos felices. De cualquier modo, también tengo que tener en cuenta factores innatos del paciente y la concurrencia de patologías que me pueden afectar todas estas situaciones. Por lo cual, según lo que esté pasando, elijo una u otra forma de administración y trato de resolver el problema. Bueno, fantástico, resolví el problema. Entonces me encuentro con lo siguiente, con que voy a tener, después de una administración oral, un pico máximo donde, por una etapa de latencia, hasta que no llegue a una concentración mínima efectiva, no tengo ninguna respuesta biológica. Y voy a tener una respuesta biológica con un máximo que va a depender hasta cuando esa concentración decaiga por debajo de ese nivel mínimo de eficacia. Conclusión, la actividad de mi droga va a depender de la amplitud de este espacio en el cual me resulta efectiva el fármaco. Ahora bien, yo puedo dar esta droga, puedo dar esta forma o puedo dar este otro componente. ¿Cuál es la mejor? Esta va a tener gran efectividad, pero con gran efecto tóxico rápido y va a decaer rápido. Mucho no me conviene. Estoy en el sub y baja todo el tiempo. Me pongo loco, me deprimo, me pongo loco, me deprimo. Me pongo loco. Por ahí la que más me conviene es esta. Y esta no me conviene nunca porque no se absorbe nada. Perdón, porque las áreas bajo la curva son iguales, se absorben todas por igual, pero esto se absorbe tan lentamente que nunca llega a la concentración mínima efectiva, entonces no me sirve. Bueno, conociendo eso y haciéndose todas las pruebas biológicas, la farmacología, la farmacocinética, ¿verdad? Se elige tal dosis para cada droga, tantas veces por día, eso se va protocolizando y todos los médicos saben, no, esta se da de tal manera, esta se da de tal otra, para tal caso así, la dosis de carga. No vamos a discutir farmacología acá, esto es muy claro. Pero de ninguna manera vamos a dar una droga que se absorba menos de lo correcto. También tenemos variaciones según la cantidad de veces que nosotros damos la dosis. La dosis total debe ser 200 miligramos por cada 24 horas. Miren lo que pasa si doy cada 24 horas. Miren qué variación gigantesca. Bueno, entonces mejoro un poco la cosa, la doy cada menos. La puedo mejorar todavía un poco más, la doy cada menos y establezco un steady state más estable, que me permite decir, yo mantengo estas dosis de mantenimiento todo el tiempo y estoy en equilibrio todo el tiempo. No tengo grandes oscilaciones de riesgo de toxicidad y riesgo de poca protección de mi patología. Muy bien. Fíjense cómo también cambian esos aprovechamientos según cómo se administren la cantidad de veces las drogas. Entonces, ya resuelto el problema de la cantidad de droga y las veces de administración, no tenemos que olvidarnos que los mecanismos de metabolización de fase 1, vía citocromos, y los mecanismos de metabolización de fase 2, que son los de complejizar las drogas para después excretarlas, juegan un rol clave porque hay individuos que metabolizan mucho y hay individuos que metabolizan poco. Y a su vez el famoso mecanismo de inducción enzimática que se habla tanto, ¿qué es? Es esto. Es decir, hay fármacos que clásicamente incrementan la tasa de la presencia de estos citocromos y cada vez necesito más droga para que esto funcione. Y sin llevarlo al fenómeno farmacológico, recordemos casos típicos de las ictericias neonatales, donde más allá de la lámpara y demás, cuando ya no se sabe qué hacer, le dan un poquito de fenobarbital a ver si aumenta el sistema de citocromos y de excreción de la vía metabólica y bajamos un poco las bilirrubinas de los chicos por inducción enzimática. Bueno, todos estos sistemas existen, pero no son los únicos. De cualquier modo, las vías de administración, la frecuencia de administración y los mecanismos metabólicos generan el steady state que determinan los que llamamos rangos terapéuticos de cada droga. Y cada droga tiene un rango terapéutico diferente según como corresponde y se ha establecido en la mayoría de los individuos. Por lo cual, dentro de ese rango, si nosotros medimos la droga y la droga está dentro de ese rango, esperamos que el 70, 80 o 90% de los individuos tengan la protección adecuada y respondan adecuadamente al tratamiento. La verdad, todo muy lindo, pero no siempre es así.
Acá tenemos un ejemplo clásico de ajuste de dosis y la utilidad de la medición de nuestro fármaco para el ajuste de dosis. A este individuo se le da dosis de 100 miligramos y al medir nos encontramos que está por debajo de rango. Repetimos porque pensamos que no cumplió, que no saturó depósitos, qué sé yo, volvemos a repetir y sigue dando bajo. Bueno, aumentamos a 200 y estamos por acá, en el límite inferior. Bueno, aumentamos a 300 y nos apareció atáxico y el tipo tiene valores tóxicos. Bueno, ajustamos a 250, todos felices y listo. Y siguió su tratamiento. Es decir, simplemente con la correspondiente terapéutica y la dosis recomendada, podemos hacer el ajuste con la medición, porque a lo mejor hay individuos que por alguna circunstancia necesitan un poco más o necesitan un poco menos, pero podemos equilibrarnos. Entonces, nos permite predecir y monitorear efectos adversos y la interacción entre drogas, porque además cuando hay polifarmacia compiten las drogas por todos estos sistemas y hacen que unas suban y que otras bajen. Y de hecho ha contraindicado dar A con B, C con D, etcétera, etcétera. Permite establecer rangos terapéuticos óptimos para la mayoría de las drogas en la mayoría de los casos. Y es de gran valor en la ayuda para ajustar las dosis, como vimos recién. Para algunas drogas, el rango terapéutico es realmente muy estrecho, con lo cual rápidamente corremos el riesgo de estar subterapéuticos y no protegidos, o rápidamente saltar a rango tóxico y tener que retirarla. Entonces también el monitoreo nos ayuda precisamente a un ajuste más preciso de esa dosificación. El tratamiento con politerapia, y no necesariamente polifarmacia para la epilepsia, puede un epiléptico tener derecho a estar infectado y necesitar un antibiótico. O como pasa con algunos pacientes que tienen antirretrovirales y ciertas combinaciones son absolutamente no compatibles. Entonces, el monitoreo de las drogas nos permite el adecuado ajuste, el retiro, el cambio, e ir monitoreando para hacer menos traumático este proceso. Permite evaluar la oportunidad de aumento de dosis y o agregar nuevos fármacos e incluso un adecuado control para el retiro de determinado fármaco. Controlar el efecto sobre los niveles de drogas anticonvulsivantes ante la presencia de otras patologías no epilépticas que ameriten otros tratamientos. Control del cumplimiento, y esto es clave. Vamos a un ejemplo simple. Yo no hago monitoreo de drogas, tengo un simple laboratorio de hemogramas. Y un paciente HIV tratado con AZT como corresponde, de golpe empieza a venir y me viene con una macrocitosis gigantesca. Yo ya sé que ese paciente dejó de cumplir el tratamiento con AZT. Evaluación, lo dije al revés. El AZT da macrocitosis. Si dejó de tenerla es porque dejó de tomar. Lo mismo pasa con mercaptopurina. Produce lo mismo. Evaluación de la calidad del fármaco, especialmente para genéricos. Porque ahora se recetan genéricos y son lo mismo. Todos tienen 10 miligramos, fantástico, lo tomamos. Y lo que circula es lo mismo. La vida media es la misma. La biodistribución es la misma. Nos quedamos con la receta, el paciente tomó, compró esta que es 10 veces más barata. Y a lo mejor es perfecto y fantástico y todo feliz. El laboratorio, el paciente y nuestro bolsillo. Pero a veces le dan gato por liebre y ese fármaco no se absorbe bien, no se distribuye bien, no se excreta por demás. Monitoreémoslo. No para cambiarlo, a lo mejor para subirle la dosis. O lo que sea. Y por supuesto para hacer los debidos ensayos de bioequivalencias. Y a su vez puede predecir la posible presencia de fenotipos específicos. Es decir, aquel que toma la dosis adecuada, cumple con el tratamiento, tiene niveles adecuados o a veces no, a pesar de lo que lo toma, y no responde adecuadamente. Y yo puedo sacar una conclusión al respecto y tomar decisiones. Y a su vez, hasta nos permite algo raro, pero que existe. Y es cuando aparece el resultado inesperado. Absolutamente inesperado. Vamos a este ejemplo. Matrimonio que tiene 3 nenas y un varón, de las cuales, como antecedente, este es el caso en estudio, con una supuesta epilepsia,
y los 2 anteriores con epilepsias anteriores tratados que fallecieron en estado de coma. Ya desde el punto de vista de definición, como síndrome raro de encuadrar. Lo interesante es que entonces se interna al paciente y se le hacen toda una cantidad de estudios, y esos estudios, todos normales, absolutamente normales. Entonces, venía medicado con fenobarbital a alta dosis, se retira el fenobarbital, mejora el cuadro clínico y de golpe, estando internada, vuelve a aparecer el cuadro agudo comatoso. Estando internada, con medicación suspendida, cuando había mejorado después de una semana de suspensión de la medicación. Se mide el fenobarbital y se encuentran valores terriblemente tóxicos en sangre. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿De dónde salió ese fenobarbital? Esto se llama síndrome de Münchhausen by proxy o maltrato. La madre se lo daba, provocó la muerte de sus otras 2 hijas porque al único que quería era a su varón. Está presa la mujer. Esto existe. Fíjense cómo un simple monitoreo de droga permitió un diagnóstico de una situación criminal. Esto ya no es farmacología, esto es criminología, pero bueno, existe. Bueno, vamos a lo nuestro. Farmacoresistencia en epilepsia. No inventamos nada si a la dosis recomendada del fármaco ideal para la patología correspondiente tenemos una verdadera respuesta efectiva. No inventamos nada que a dosis altas vamos a estar intoxicando a nuestros pacientes y que a dosis bajas no producimos nada, estamos ineficientes. El tema es que la mayoría de los pacientes pertenecen a este grupo. Un grupo particular, aún a bajas dosis, muestran efectos tóxicos, que no es el grupo que nos interesa ahora, y otro grupo, aún incluso a dosis altas, no responden al tratamiento. Y este es el que vamos a intentar explicar por qué. Desde el punto de vista farmacológico y del arsenal terapéutico, los primeros anticonvulsivantes que surgieron en esta época fueron creciendo en variedad y cantidad a tal punto que ya tenemos una cantidad monstruosa de arsenal terapéutico. Y a pesar de todas estas mejoras, seguimos teniendo hoy por hoy entre un 30 y un 40% de los pacientes epilépticos que no responden al tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Aun cuando reciben polifarmacia. La farmacoresistencia en epilepsia se debe a cambios farmacodinámicos, es decir, me desapareció mi blanco terapéutico y entonces se insensibilizan. Se debe, en tal caso, a cambios farmacocinéticos, por lo cual la carga de dosis, la distribución, nivel sanguíneo se modifica. ¿Existen desde el comienzo de la enfermedad? Y digamos que no, porque si el 70% responde bien con una droga, entonces solo a algunos les pasa. Entonces por ahí depende del tipo de epilepsia y probablemente es adquirida durante el curso de la enfermedad y, como se dice en la peluquería, las crisis inducen crisis. Y cuanto más tiempo paso clínicamente sin controlar una crisis desde el punto de vista farmacológico, más riesgo tengo que ese paciente nunca responda farmacológicamente, si tardo en iniciar mi terapia. Entonces, la refractariedad es inducible, o era constitutiva, o las dos cosas. ¿Acaso la farmacoresistencia se relaciona con el propio mecanismo epileptogénico? Tendríamos que poder contestar todo esto. La primera hipótesis, la más común que se utilizó, es el cambio en el blanco terapéutico. Es decir, algo cambió en mi blanco, por lo tanto yo doy la droga y el blanco no contesta, se insensibiliza. Y esto es independiente de la dosis e independiente del nivel sanguíneo. Como que la droga va a rebotar en mi blanco. Lo típico es, por ejemplo, los receptores GABAérgicos que están compuestos por varios
varias subunidades, cuando se producen crisis convulsivas, puede haber cambios de alguna de estas subunidades y ese cambio genera la pérdida de sensibilidad de unión tanto de las benzodiazepinas como del propio GABA. Esto ya está descrito. Bueno, entonces yo soy más inteligente y doy otras drogas que ataquen otro lado y el tipo va a tener que responder. Es decir, que estos cambios del blanco terapéutico no me contesta la mayoría de los casos de farmacoresistencia a múltiples drogas simultáneamente. Sí permite describir lo que llamamos pérdida de sensibilidad. Entonces, cuando tenemos un paciente con una crisis convulsiva, lo primero tenemos que definir si realmente se trata de una epilepsia. Bueno, fantástico, sí, se trata de un síndrome epiléptico. Tengo que ir a la clasificación de la ILAE y según esa clasificación elegir el tratamiento correspondiente a esa clasificación. ¿Para qué? Para hacer lo que hace todo el mundo de la mejor manera y no salirme de los protocolos. En general, cuando hago esto con una sola droga, logro el control de casi el 50% de los casos. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, doy otra droga o doy 2 o eventualmente 3, nunca llego a generar más del 60 y pico % de control. Siempre me va a quedar un resto de pacientes que puede llegar hasta el 40% de los casos que no responden a todas las combinaciones de drogas que a mí se me ocurran. Y entramos entonces en ensayo y error, y cambiamos, y cada vez pagamos drogas más caras. O eventualmente entramos en el síndrome de epilepsias refractarias, que ya farmacológicamente no tenemos mucho para hacer, y entramos en terapéuticas absolutamente invasivas y agresivas, como es la cirugía, la estimulación vagal, etcétera, etcétera. O las dietas cetogénicas, que la verdad es horrible. De cualquier modo, todos estos pacientes, ¿qué tienen en común? Que le hemos dado arsenales de polifarmacia y no responden. Es decir, un fenómeno de resistencia múltiple a drogas. De modo, el profesor Lennox decía que clasificar las epilepsias no es nada más que clasificar el conocimiento del clasificador. Y la clasificación es complicadísima. Entonces yo lo resuelvo más fácil. Yo prefiero clasificarlos en responden o no responden. Como le pasa a todas las enfermedades. O andan o no andan. Después hagamos subclasificaciones. Con esto no estoy, menospreciando conceptos clínicos fundamentales, pero desde el punto de vista farmacológico a la larga, ¿responden farmacológicamente o no? ¿Qué significa resistencia múltiple a drogas? Significa que si yo tengo un tumor que crece y lo trato, voy a eliminar ese tumor en su masa, pero después el tumor vuelve a crecer, doy una segunda terapéutica, ya la eficacia es menor y sigue creciendo, e intento cada vez más terapéutica, cada vez fracaso más y al final ya sabemos quién gana la pelea. Es decir, doy una batería de drogas diferentes que actúan a blancos diferentes, que tienen estructuras químicas diferentes, y mi célula no responde. Y esto fue un clásico de la farmacoresistencia del cáncer. Y de ahí surge el concepto de farmacoresistencia en multiresistencia a drogas. El responsable de este mecanismo es una glicoproteína de membrana que a veces está y a veces se induce. Que por suerte está en todos nuestros tejidos excretores. Y no nos intoxicamos con lo que comemos que no debemos comer o con los metabolitos que debemos excretar y no nos quedan adentro. El problema es cuando se sobreexpresa y en tejidos que no lo deben expresar. Y cuando queremos actuar farmacológicamente, la droga que tenía que entrar, me la saca y me la expulsa. Con una capacidad tal que no le importa qué droga sea. Indiscriminadamente saca cualquier cosa. Y pertenece a un sistema llamado ABC Transporters, porque tienen un sitio llamado ATP Binding Cassette, un sitio de unión y binding e hidrólisis de ATP que le genera la energía para bombear de adentro hacia afuera este sistema. Y como nosotros somos individuos ordenados, todo lo que entra por un lado sale por otro. Alguien ordena ese flujo que de los tejidos de adentro hacia afuera bombea las sustancias que hay que excretar. Ese es el sistema. Y por suerte tenemos el sistema
altamente expresado en todos nuestros tejidos excretores, medianamente expresado en otros tejidos, circunstancialmente expresado en células inmaduras y nada expresado en todos estos tejidos, incluyendo las del parénquima cerebral, excepto las de barrera hematoencefálica porque es de protección. De modo que a nivel intestinal, el sistema, todo lo que entre, este sistema va a frenar lo que sea tóxico y va a excretar lo que haya que excretar. A nivel hepático, todo lo que tenga que entrar y ser metabolizado por las enzimas que mencionamos de fase 1 y fase 2, o incluso en forma pura, metabolitos o droga pura, van a ser excretados vía biliar. Y lo mismo va a pasar a nivel renal. Y lo mismo va a pasar a nivel de barrera hematoencefálica, sacando las drogas o impidiendo que lo que es peligroso no entre al sistema nervioso. Ahora, lo que está en barrera hematoencefálica en condiciones normales y habituales, ¿es de por sí la explicación de la farmacoresistencia en epilepsia? No, porque si no el 70% de los que responden no responderían. Entonces ya, por acá, esto es una explicación parcial. Las primeras evidencias de la presencia de este sistema y otro sistema primo hermano de la PGP, de su presencia en el sistema nervioso, es que está expresado en barreras hematoencefálicas, que está expresado en los plexos coroideos para la producción del líquido cefalorraquídeo, que los ratones knockout de este sistema de transporte son permisivos para el acceso de cualquier sustancia al sistema nervioso y que los tumores resistentes a la quimioterapia, tumores del sistema nervioso central, expresan este sistema. ¿Cuáles fueron las primeras evidencias clínicas de la asociación entre este sistema sobreexpresado y la epilepsia refractaria? Nos tenemos que remitir al año 95. Y por suerte tuve la oportunidad de ser partícipe de esa evidencia. Y también por la presencia de un resultado inesperado. ¿Qué sucedía? Bueno, yo estaba como director en aquel momento, sin dar nombres, de por lo menos la clínica neurológica privada más famosa de la Argentina. No hace falta decir cuál es. Y se interna una lactante con crisis permanentes, non-status, a los cuales se le dan dosis de carga de difenilidantoína endovenosa, internada en terapia intensiva, pediátrica. Y a cada dosis me piden al día siguiente, en la parte de valle, el nivel de control. Para un rango de 10 a 20, miren los valores. Imposible de creer. Tal es así que el jefe de la terapia me llama y me dice: Alberto, algo pasa con ese laboratorio, no puede ser. Y estoy diciendo las palabras que puedo repetir, no las que dijo. Y yo digo, pero está bien, estamos de acuerdo, fantástico. Ahora, ¿tu paciente sigue con crisis? Sí, muy bien. Y en la cama de al lado, ¿tenés otro paciente que está tratado con la misma idantoína? Sí. ¿Tiene crisis? No. ¿Tiene valores dentro del rango? Sí. ¿Y por qué para ese paciente soy un buen laboratorio y para el otro soy todo lo que me acabas de decir? ¿No será un problema del paciente? Bueno, las anécdotas por las cuales hasta que nos pusimos de acuerdo son enormes. Lo importante es que, de hecho, esto era cierto. Incluso con laboratorios en paralelo que controlaron si lo que yo estaba haciendo estaba bien. Al punto que hicimos la vida media de desaparición plasmática, estaba aceleradísima la desaparición plasmática. Es decir, que el paciente era un colador. Por algún motivo, lo que se le da lo estaba eliminando. Claro, nunca iba a acceder al sistema nervioso carga suficiente de droga porque lo que se da, si esto es lo que está en sangre, en el sistema nervioso no llega a nada. Si está a 3 veces por debajo del valor mínimo que hace falta. ¿Cómo iba a controlar las crisis? Bueno, ¿cuál es la herramienta de último recurso? La cirugía. Se hizo cirugía de epilepsia. Bueno, fantástico. Se trataba de una epilepsia lesional, una esclerosis tuberosa, acá está la lesión. Yo al quirófano no entro porque me quedo ahí. Pero después por anatomía patológica vimos la altísima expresión en las neuronas displásicas del foco epiléptico de la expresión de la glicoproteína P responsable de la farmacoresistencia ya descrita previamente en cáncer. Dijimos bingo. Lo presentamos en el Congreso de la Sociedad Argentina
de neurología infantil, y por suerte, el médico de cabecera de este paciente era el presidente de la sociedad en ese momento, pues si no, no me creían. Pero tal fue el punto que internacionalmente no nos creyeron, y lo único que había descrito parecido ese mismo año fue un trabajo de Tischler que mostró que en las biopsias del lóbulo temporal, de epilepsias temporales, de pacientes con epilepsias refractarias adultos, habían encontrado un hallazgo parecido. Pero no tenían el dato de la farmacocinética de la droga, solo tenían el dato retrospectivo. Con ese dato confirmatorio nosotros hicimos también retrospectivamente en pacientes adultos y encontramos lo mismo. Pero fíjense, tardamos 4 años para que internacionalmente nos crean. Nos rebotaban la descripción del caso. Nos decían, eso no puede ser. Bueno, hoy este paper tiene 700 citaciones. Y estos son los otros casos que nosotros corroboramos el mismo fenómeno. Pero como esto, si era cierto y no había nada escrito, vuelvo a repetir, estaba lo de Tischler y todavía nosotros no habíamos logrado publicar el caso, en el año 98 se presenta, 3 años después, otro caso similar, donde tenía 3 drogas, carbamazepina, fenitoína y ácido valproico. Monitoreo de droga terapéutica en laboratorio clínico. ¿Sí? El 40% de las carbamazepinas y fenitoínas estaban por debajo del rango. Bueno, se puede ajustar, se puede subir, qué sé yo, fantástico. Pero el 100% de los valproicos estaban por debajo del rango. Paciente internado, en la misma clínica. Claro, ahora ya me creyeron, ya no discutían. Entonces, este era el comportamiento, se dio un bloqueante cálcico, porque estas bombas son dependientes de calcio, y fíjense cómo se enlenteció la desaparición plasmática de la fenitoína. Obviamente no respondía igual, fue a cirugía. Todas las neuronas del foco convulsivo epiléptico llenas de glicoproteína P. Por supuesto también, esto fue en el 98, fue publicado en el 2004. Lo que costaba que los gringos nos acepten, los sudacas, que estamos diciendo algo novedoso. Pero bueno, lo vimos primero, después lo creímos cuando estuvo escrito en inglés. Teniendo en cuenta ese criterio, estos otros 2 pacientes que estaban en protocolo de cirugía y con polifarmacia, acá está graficado solamente la droga que mostraba niveles subterapéuticos persistentes. Las otras tenían rango normal. Se les dio nimodipina 2 miligramos kilo y lentamente empezaron a recuperar rango y empezaron a controlar, no a curarse de su epilepsia, pero a controlar la frecuencia y la severidad, por lo tanto salieron de protocolo de cirugía, porque es preferible tener una crisis al mes que tener un pedazo de cerebro menos, con todos los riesgos que eso significa. Saca el foco epiléptico si el foco no se encuentra en una zona crítica. Digamos, si no va a quedar... No, bueno, eso se hace con electrodos profundos, un estudio de todo muy complejos, obviamente. Ahora bien, cuando discutimos esto con los médicos, yo les digo, tienen un paciente, vamos a dar un ejemplo, con 3 drogas, que está con convulsiones y epilepsia refractaria y tiene 20 crisis por día. E incluso como algunos casos de drug attacks que necesitan usar cascos para no golpearse la cabeza. Una de las drogas está por debajo de rango, permanentemente. La medimos, está por debajo del rango. Las otras 2 están en el rango terapéutico. ¿Ustedes qué hacen? Más de uno me dice, y sacamos la que está debajo del rango, porque no sirve para nada. Claro, y las otras 2 tampoco sirven para nada, aunque esté en rango. Si sigue igual con convulsiones. En tal caso, lo que estamos viendo con este sistema como es una manera de monitorear fácil, económica, que hay un mecanismo perverso de washout, de lavado aceleradísimo de la droga, y que en tal caso el sistema elige a una de esas drogas como el señuelo más visible. Pero no solo lo lava y genera niveles bajos, sino que a esa y a las otras le impide llegar al sitio que tiene que llegar.
Por suerte, después viene escrito en inglés lo que nosotros vemos clínicamente. Y en el año 2000, Hofmeier, haciendo una cabalgata genética del gen de la glicoproteína P, en el exón 26, en este polimorfismo, encuentra que los individuos homocigotas C tienen altísima expresión de esta bomba en el sistema intestinal, con lo cual absorben menos droga, respecto a los individuos T, que a iguales dosis de una droga, los C tienen menos nivel sanguíneo que el otro. Esto que somos todos iguales hace que uno, por suerte, sean más iguales que otros. Y esto puede explicar, no necesariamente lo explica, por qué algunos necesitan más dosis y por qué no viene nada mal medir el monitoreo de drogas. A su vez, porque si yo estoy dando concomitantemente un antibiótico que es inductor del sistema de transporte, los C incrementan la expresión intestinal de la bomba y bajan aún más el nivel de la droga que está circulando en sangre. A su vez, existen circunstancias en las cuales este sistema puede estar adormecido o terriblemente exacerbado. Y después de 20 y pico de mil, acá son 17.000 dosajes, pero ya tenemos 25.000 analizados, dosajes de anticonvulsivantes en el Garraham, hemos visto que durante la etapa de internación, los pacientes presentan niveles subterapéuticos. Es decir, el paciente crítico está en condición de lavar todo, desesperado por salvarse de algo, y si yo doy una droga, también saca la droga. Entonces mis conceptos de dosis-respuesta y mis mecanismos de cálculo de cómo tengo que tratar a mi paciente tienen que cambiar. Y hay más casos. Ahora, ¿la glicoproteína P está sola en esto? No. Tiene a la prima hermana MRP. MDR o glicoproteína P exporta cationes orgánicos y compuestos neutros. Las MRP exporta aniones orgánicos. Si tengo los dos, no hay compuesto de la naturaleza que se escape. ¿Existe algún compuesto que no sea catiónico, que no sea neutro o que no sea aniónico? Entonces no tengo solución. Entonces nuestro primer caso de esclerosis tuberosa, después lo confirmamos con más casos, y vimos que no solo la PGP estaba en las neuronas displásicas, en los astrocitos, en las células balonadas típicas de la enfermedad de los túbulos corticales, sino que también el MRP estaba presente. Estamos al horno, claro. ¿Cómo va a responder si no hay droga que se escape a ser catiónica, neutra o aniónica? Y las dos bombas están activas. Pero no contentos con eso, los tres mosqueteros siempre fueron 4. La prima hermana menor, llamada BSRP o Breast Cancer Resistant Protein, que es una hemimolécula de la MDR, que se dimeriza, exporta los mismos compuestos que el MDR, también estaba presente en nuestros pacientes con esclerosis tuberosa. Y para falta de males, otro componente que no es de membrana, que se llama Major Bulk Protein, que es una cápsula gigantesca proteica, secuestra las drogas en su casquete proteico y la droga jamás llega a su blanco. También está presente en la esclerosis tuberosa. Hoy por hoy no hay terapéutica farmacológica para la esclerosis tuberosa. Hay que ir a la cirugía, porque no hay droga que se salve de estos 4 mosqueteros. Salvo que yo haga no un tratamiento semiológico para las convulsiones, sino que haga un tratamiento etiológico de la esclerosis tuberosa con rapamicina, inhibiendo mTOR, que es la base genética de la enfermedad. Y esto sí ahora está dando resultados. Entonces, nuestros 3 eran 4. No contentos con esos, tenemos más casos de todo tipo, de distintas displasias corticales. Y fíjense este caso particular, una displasia cortical del trasmanto. ¿Ven la penetración de la sustancia blanca, no? Este era el foco epiléptico, que tardó 6, 7, 8 años en aparecer en la imagen, pero las crisis convulsivas eran desde nacimiento, que cada vez eran más severas, cada vez más frecuentes,
que terminó a esa edad en cirugía. Se hace la cirugía y encontramos BCRP expresado en estas neuronas displásicas, con lipofucsinosis como agregado de tipo anecdótico, pero no etiológico. ¿Qué tiene de interesante este dato? MDR y BCRP, y se los mostré en la lista original, son marcadores de expresión transitoria en células STEM. Entonces, si tardé 7, 8 años en aparecer esta lesión y saco esta lesión, solo me tengo que sentar a esperar 7, 8 años para que aparezca otra lesión similar, si esto es un STEM. Pensando en la hipótesis del tumor que vuelve. Efectivamente, 8 años después, aparece una lesión contralateral idéntica con epilepsia refractaria que debió requerir una segunda cirugía. Entonces, cuando operamos el foco epiléptico, operamos la refractariedad o operamos STEM, que anidaron en sitios inadecuados y por, ¿cómo se dice? Por heterotopía terminan generando el foco epiléptico, que es lo típico de las displasias. Entonces, ¿esto es una epilepsia refractaria constitutiva? En este caso, sí. Pero ¿qué pasa con aquel que no tenía ninguna malformación y se va generando la refractariedad con el tiempo? Las crisis inducen crisis. Las crisis repetidas sin control se asocian con refractariedad. La farmacoresistencia en epilepsia es inducible. ¿Las propias crisis inducen farmacoresistencia? Experimentalmente, y cerrando los postulados de Koch, lo que observamos clínicamente lo intentamos reproducir en forma experimental. ¿Para qué? Para que no sea un epifenómeno de un hallazgo y no sabemos explicarlo. Reproduzcámoslo para poder mostrar un mecanismo etiopatogénico. Bueno, efectivamente, estos son los cortes de corteza de una rata normal con bajísima expresión del sistema PGP. Este es el sistema, la cantidad de expresión de PGP positiva en zonas cercanas a los vasos cuando el animal sufrió 4 crisis, una por día nada más, con altísima expresión en zonas cerca de los vasos. Y esta es la cantidad de expresión que inunda todo el parénquima cuando el animal ya sufrió 7 crisis, una por día. Y cuando tuvo 7 crisis, el fracaso terapéutico con idatoína fue en el 100% de los animales. Pero cuando damos nimodipina recuperamos control. Es decir, cuando damos bloqueante de la bomba, recuperamos control. Pero esto realmente tiene que ver con un fenómeno farmacocinético. ¿Cómo estoy seguro que al dar el bloqueante de la bomba, mi droga llegó al lugar que tiene que llegar? Bueno, por microdiálisis en hipocampo, vimos que efectivamente la cantidad de idantoína que hay cuando la bomba está activa es mínima respecto a los normales y respecto a cuando la bomba está inhibida. Y cuando la bomba está inhibida, el animal no tiene crisis. Fin del ciclo. De hecho, la pregunta es, ¿cuál es el peor escenario si un individuo tiene crisis y crisis y crisis y crisis y sigue avanzando? Cada vez la crisis va a ser más severa, cada vez su latencia va a ser menor, cada vez su frecuencia va a ser mayor, cada vez su severidad va a ser peor y probablemente con altísimo riesgo de muerte o entrada en estatus epiléptico. Y a medida que aumenta el número de crisis, la cantidad de inducción de esta glicoproteína cada vez es mayor. Efectivamente, bueno, estos mecanismos ya son consagrados, por suerte ya pasamos a la historia en tablas internacionales, con lo cual nos dormimos tranquilos. Por ahí me quedó una diapositiva perdida. Lo cierto es que al llegar tantas crisis, todos los animales se mueren todos juntos en estatus epilépticos. ¿Por qué no se murieron antes? Algo más está pasando. No solamente la falla terapéutica, sino que el mecanismo de farmacoresistencia por ahí está asociado al empeoramiento de la depolarización y la facilitación de la crisis, el empeoramiento clínico y la muerte del animal. Ahora, desde el punto de vista epiléptico, y la epilepsia puede ser consecuencia de todas estas otras causas.
causas que a su vez son inductoras de PGP. Hipoxias a repetición, como el stroke, PGP. Infecciones, encefalopatías, PGP. Autoinmunidad, y sí. Tumores, sí. Y traumas, sí. Y todo. Induce a lo mismo. Entonces hay una relación causa-efecto y muy íntima entre todos estos mecanismos que fuertemente hacen sospechar que PGP es inducida, ya sea por malformaciones en forma constitutiva o por mecanismos de noxas permanentes, a veces subclínicas, que cuando la cantidad de esa PGP en las neuronas está expresada, hace que se depolarice lo suficiente y aparezca la epilepsia y enzima refractaria. ¿Será cierto esto que decimos? Yo creo que sí. De hecho, un trabajo hecho por Witkin y Roepe muestran que células tumorales que expresan PGP producen la depolarización de la membrana de esas células. Para una célula tumoral, vaya y pase, podemos discutir 3 millones de cosas, pero para una neurona, depolarizarla es favorecerle la crisis. Entonces, si yo induzco crisis, y más crisis, y más crisis, y aumento la PGP, fíjense lo que pasa con este compuesto, que se incorpora a la célula a medida que la membrana se depolariza. ¡Apa! No solo tengo farmacoresistencia, tengo epileptogénesis. Y cuando lo inhibo con hidantoína, no genero mayor fenómeno, pero cuando sumo hidantoína más nimodipina, casi recupero polaridad normal con recuperación de control de las crisis. Y por suerte, tardamos mucho. Un trabajo colaborativo con gente de México fue publicado este año. Primera evidencia internacional que PGP no es solo farmacoresistencia, es proepileptogénica. Por eso, en este artículo publicado con científicos del NIH, nos atrevimos a decir, ¿la PGP no deberá ser el verdadero target terapéutico de la epilepsia? Hipótesis confirmada, por lo menos, bueno, hay que venderlo el producto, ¿no? La alta expresión de PGP no en la barrera, en la neurona, genera no solo farmacoresistencia por todos los mecanismos que mencionamos, sino también aumenta la depolarización, la facilidad de nuevas crisis y por lo tanto la epileptogénesis. Conclusión, ¿qué se hace con el paciente diferente? Con el caso distinto, aquel que no responde, si no entendemos los mecanismos que están subyacentes en esta situación. En definitiva, ¿qué estamos ofreciendo de nuevo para el tratamiento de la epilepsia? La cirugía, si se describió hace 4.000 años. Probablemente tengamos que pensar que un mejor conocimiento de los mecanismos de biodistribución, farmacoresistencia y depolarización nos hagan ser más inteligentes a la hora y no ser tan agresivos en los tratamientos. Es decir, conocer todos estos mecanismos nos va a permitir una farmacología más racional y no solo hacer los tratamientos por todo lo que podamos, sino en realidad, en vez de intoxicar al paciente, tratar lo que el genoma del paciente nos permite o de sus células anormales nos permiten. Para eso necesitamos herramientas profundas que nos den esa información. Esto está disponible para quienes quieran leerlo. Por supuesto, nada podría haberlo hecho sin mi mujer, que es neuróloga pediatra, y del Garrahan, con quien trabajamos con esto. ¿Y lograron resolver el cuadro? Algunos lo conocen, ¿no? Sí, si pensamos distinto y nos salimos de los esquemas, se puede. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas a distancia? Bueno, hoy por la mañana participé de un encuentro de emprendedores y lo que nombraban mucho era un ecosistema favorable. Lo que me hizo recordar es una frase del doctor Husey que decía que el científico
es una planta delicada que requiere un terreno favorable y mucho cuidado. Ahora, cuando uno tiene un terreno favorable y le dan cuidado, es fácil crecer. En el país a veces eso no es tan sencillo. Entonces, ver una persona que logra destacarse en dos disciplinas que podrían ser tan diferentes o dos especialidades que son diferentes es algo, bueno, sumamente llamativo, y ver el nivel que alcanza y el impacto que tienen las publicaciones. Así que, bueno, es un honor muy grande que haya tomado todo un día para venir a Villa María, fin de semana largo, y creo que es un cierre de lujo para este ciclo de conferencias. Así que, doctor Lazarowski, muchísimas No, gracias. gracias a ustedes. Un placer. Bueno, respecto al clima favorable, solo les digo algo. Nuestra historia es compleja. Y yo tengo edad suficiente para contar anécdotas de todo color y tamaño. Solo les puedo decir esto: si una puerta no se abre, bajen las patadas, pero pasen. No se queden con las respuestas habituales. Critiquen todo, cuestionen todo, pregúntense todo, buscan respuestas novedosas. Las van a encontrar, aún con los procedimientos más elementales. No sé si lo dije ya, pero si durante millones de años todos vimos que las cosas subían y caen, a uno solo se le ocurrió estudiar el porqué. Simplemente se lo preguntó. Y a veces, por muy obvias que sean algunas cosas, no necesariamente no merecen explicación. La explicación hay que darla, que sea científica. Y cerrar los ciclos. Lo que los científicos se matan a ver si consiguen que la pirulín carraginasa no sé qué. No. Tengamos científicos que observan cómo sufren los pacientes, cómo no se solucionan sus problemas, para ir a buscar la solución de ese problema. Ese es el camino que hay que seguir. Ese es el científico que yo creo que es válido. Y no pasa por tener un guardapolvo en un lugar experimental. Pasa por ser científico crítico en lo que hacemos todos los días. Porque el que hace diagnóstico también es científico. Porque no se tiene que equivocar. Tiene que entregar el resultado correcto. Y tiene que saber discutir el porqué de la circunstancia del resultado. Y cuando algo no concuerda, es cuando es más rico el caso. Y ahí viene la interdisciplina y ahí aprendemos todos. Eso es lo que les puedo decir. Un pequeño recuerdo que gracias a la bella Bueno. Bueno, muchas gracias. Y lo comparto con todos ustedes. Muy amable, chicos. Bueno, y ahora, por supuesto,